Esta noche, ¿quién? Alguien que estuvo en la Embajada de Argentina en Caracas. 400 días. Sin luz, sin prácticamente comida ni agua, rodeado de francotiradores, la Embajada de Rusia a un lado, la de Corea del Norte al otro, y en el otro lado francotiradores del régimen de Venezuela. 400 días después consiguieron escapar él y sus compañeros en una fuga que es cinematográfica, de la que conocemos pocos detalles, pero que parece que fue un auténtico ejercicio de inteligencia. Es periodista, es escritor, es político, es activista, es uno de los hombres del equipo de María Corina Machado y de Edmundo González. Es Omar González. Tiene mucho que explicar, tiene mucho que decirnos y sobre todo tiene mucha esperanza por dar. Esta noche en Punto Rojo. Omar González es un político venezolano y una de las voces más firmes en la defensa de la libertad y los derechos humanos en su país. Con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo y en el movimiento democrático, ha impulsado iniciativas orientadas a la recuperación institucional de Venezuela, la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. Aliado cercano de María Corina Machado y referente de su movimiento, permaneció asilado durante meses en la Embajada Argentina en Caracas, hasta que, mediante el operativo Guacamaya, logró viajar hacia Buenos Aires. En un contexto de crisis política y social, González representa una figura clave en la promoción del cambio político y en la búsqueda de una salida pacífica y constitucional para el país. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Pilar. Encantada de que estés en este programa, donde hemos tenido también el honor de tener a personas notables de Venezuela como Richard Blanco y muy especialmente a María Corina Machado, que fue una entrevista que voy a llevarme para siempre en el recuerdo y en la memoria, porque además recuerdo perfectamente que yo le dije esto es complicado y me decía no, esto va a tirar adelante, y me lo decía hace poco tiempo. Acabo de leer un artículo tuyo que me pareció muy interesante, en el que comentabas en un tuit, pero luego he visto que también estaba escrito, donde hablabas de una especie de conjugación benefactora entre Noruega y el Vaticano. Es decir, de golpe Oslo da el Premio Nobel de la Paz a una líder de la libertad en Venezuela, como es María Corina Machado, y al mismo tiempo el Vaticano inicia una canonización de dos personas venezolanas, una monja, entiendo, y no sé si un sacerdote. ¿El cielo y la tierra se están conjugando para que Venezuela consiga la libertad? Efectivamente, Pilar, primero permíteme saludarte efusivamente a la distancia y desde luego a todo el equipo que hace posible este espacio para oír la voz de un venezolano, que como tantos millones de mis compatriotas que están exilados después de haber escapado de una prisión en la que habían convertido la Embajada de Argentina en Caracas. Y efectivamente, Pilar, lo que tú dices es muy cierto. Pareciera que el universo tiene su propio ritmo, quizás en la mano de Dios, porque todos los vectores se están conjugando para lograr la libertad de Venezuela. Efectivamente, el hecho de que una venezolana, la dama de hierro, como nosotros le conocemos en Venezuela, María Corina Machado, haya sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Y simultáneamente, 10 días después, el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, van a canonizar a los dos primeros santos venezolanos. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, como lo conocemos en Venezuela, que se dedicó toda su vida hasta la muerte a llevar los tugurios más pobres de nuestro país, la salud. Y la madre Carmen Rendiles, la fundadora de la congregación Las Siervas de Jesús, que también se dedicó a ayudar a los más necesitados. Es la caridad de los venezolanos. Y por supuesto, la acción de la comunidad internacional, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha colocado un despliegue militar impresionante en el Caribe frente a las costas venezolanas para acabar de una vez por todas con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro.
son algunos los vectores que están acá en este momento coincidiendo y como epicentro Venezuela. Es interesantísima la operación. Añadiría a esa conjugación de acciones y de circunstancias una que tampoco es menor, que es la caída en desgracia o la debilidad cada vez más importante de Irán en Oriente Medio, que tiene también una repercusión directa, entiendo, en Venezuela. Es decir, la geopolítica se está moviendo no precisamente a favor del régimen de Maduro, sino yo diría que al contrario, al favor vuestro, a favor de los que luchan por la democracia. Bueno, yo voy a, antes de que empiece la entrevista, ya vamos a explicar quién eres tú. Has tenido muchas vidas, estás teniendo muchas vidas, hay mucha piel ahí. Y por tanto, eso va a quedar explicado, pero me gustaría que un poco también conocerte antes de entrar en el aspecto más político de Venezuela. Eres periodista, eres escritor, eres educador, has sido sindicalista o gremialista, como quieras llamarle. Y por supuesto eres un activista político y un político, un activista ciudadano y un político. Es decir, casi te diría que eres un hombre del Renacimiento en todos los aspectos. Cuando acabe todo esto y finalmente consigáis ser un país libre y llegue la democracia, ¿qué título le vas a poner a tu libro? Bueno, muchas gracias por ese comentario. La verdad que, como decía el gran poeta chileno Pablo Neruda, confieso que he vivido, ¿no? Porque desde muy joven he estado vinculado a la lucha política hasta que me gradué y trabajé en muchos medios de comunicación y luego como profesor de la Universidad de Oriente. Y como político he sido durante décadas diputado. He sido gobernador de un estado, el más grande de Venezuela, el estado Bolívar, y siempre al lado, los últimos de 20, 25 años, al lado de María Corina Machado, fundando ese partido que se ha convertido en el más importante en Venezuela, 20 Venezuela. En fin, la, la, eh, el dibujo del futuro es muy promisor para Venezuela. El título del libro que está ya escrito y que solo espera la caída inminente del régimen de Nicolás Maduro, lleva por título La Operación Guacamaya, porque tuvimos un año asilado por completo en esa sede diplomática, asediado por los verdugos de Maduro y sin agua y sin electricidad y con muy poca comida, en la que podíamos más o menos alimentarnos y sin medicinas. Y finalmente, y los únicos visitantes que teníamos eran esas aves que vuelan en el cielo de Caracas, llenas de colores, Guacamayas. las guacamayas, que se nos paraban en los hombros y iban a los... Vamos a explicarlo un poco porque yo creo que los ciudadanos saben que primero que tú estuviste encerrado 400 días en la Embajada Argentina en Caracas, pero no sé si conocen las circunstancias. Yo cuando las he leído me ha impresionado. Al lado de la Embajada de Argentina había la rusa, detrás tenían la de Corea del Norte y al otro lado había una vivienda privada que el régimen ocupó y puso francotiradores. Nunca se puede, yo creo que uno no puede estar más rodeado de lo que estuvieron ustedes. Pero además expulsaron a los funcionarios de la embajada argentinos, se quedaron sin tutela, les tuteló Brasil, entiendo, con lo cual realmente la soledad tenía que ser terrible. Encima les sacaban el agua y la electricidad. Leí que tenían ustedes una especie de electricidad solar gracias a un aparato chino y que con eso podían conectar los teléfonos. En fin, su historia es una historia de película de Hollywood. Supongo que no me va a explicar cómo lo sacaron de ahí, eso ya sé que no toca aún, pero ¿cómo se resiste? Un compromiso de confidencialidad, Pilar, porque ahí, por la seguridad de algunas Por personas. supuesto. Entonces, pero ya está escrito e incluso hay películas que se están rodando sobre el tema, porque esto va a ser cuando se conozcan los detalles del rescate del que fuimos beneficiados. Del que algo tuvo que ver Patricia Bullrich, según entiendo.
seguramente, sí, seguramente. Como ministro de Seguridad del presidente Milei en Argentina. Eh, este, bueno, cuando se sepa, se darán cuenta que es una de las fugas más espectaculares del mundo, ¿no? Es que Y es todavía ellos inimaginable, es inimaginable. no sabe cómo lo hicimos. De hecho, tienen detenidos a decenas de personas que nada tuvieron que ver con eso. Y probablemente la están torturando y probablemente la están golpeando y lo están vejando. Y no tuvieron nada que ver. ¿Y por qué? Porque fue una puñalada en el corazón de quien tiene en sus manos el Ministerio del Interior, Diosdado Cabello, quien El- todos los días pasaba por allí y nos miraba y desde las ventanas algunas veces yo con ese ímpetu quizás de las costas tropicales le gritaba cosas, ¿no? Y ellos no sabían lo que quedaron en evidencia es lo vulnerable que son. Si nos pudieron rescatar Omar, a ah, 5 personas, ¿cómo no sí, pueden rescatar o extraer a algunos de ellos? Ahí pero Omar, está parte del dilema. sin pedirte detalles, ¿cuántas horas estuvisteis saliendo de allí, escapando, consiguiendo escapar? Desde la salida de la embajada hasta el momento que estabais en tierra libre, ¿eso qué fue en tiempo? ¿Se puede saber? Fueron muchas las horas, el tiempo, incluso cuando llegamos a territorio de los Estados Unidos, todavía era necesario mantener el secretismo, ¿no? Que no se supiera que estábamos libres. ¿Por qué? Porque había gente, familiares, etcétera, etcétera, que estaban allá y podían reprimirlos. Sin embargo, como llegué con lo que tenía puesto, me metí en una tienda y por casualidad, los venezolanos, como hay tantos venezolanos en todas partes, uno de ellos me vio, me reconoció y empezó a tomar selfie. Y yo le pedí que por favor no las publicara en las redes sociales porque podía poner en riesgo a mi familia, ¿no? Mm. Entonces, y no lo hizo. Sin embargo, aceleramos el que se diera la información. Y en ese momento el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, él fue el que dio la noticia Y Omar, de la Operación eh, Guacamaya. en ese proceso de escaparse, de salir, de conseguir salir, después de 400 días de la embajada, ¿cuántas veces, o estando en ella, pensaste que podías morir? Mira, muchas veces me costaba, bueno, porque teníamos el horario del sol, ¿no? Tan pronto se ocultaba el sol, no había forma. Nos íbamos a nuestros catres, a nuestras camas, y pensaba si tendría la fuerza el día siguiente de levantarme. Sobre todo en la parte emocional. Y de hecho, un compañero, que de verdad, igual que yo, septuagenario, pasábamos horas hablando. Pero el desgaste que él tuvo y tuvimos todos físico y emocional fue muy grande. Y él, que era un esposo amoroso, un hombre que quería sobremanera a sus hijos, a sus nietos, se sentía muy abatido. Y finalmente, después de 9 meses, hizo un pacto, se fue casa por cárcel y él fue a despedirse de la familia. Al poco tiempo Mm. le dio un derrame y murió. Y él había sido ministro de Comunicaciones y presidente de la Telefónica y era un personaje muy importante en la historia de Venezuela, con mucho coraje, mucha valentía, te debo decir, este, y fue la víctima. Y nosotros sabíamos que nos querían liquidar políticamente, pero ya al final nos querían liquidar físicamente. Entonces era una cosa de vida o muerte, ¿no? Y al final escogimos la vida. No, es que intento imaginarme lo que significa la oscuridad, irse a tu cama sin saber si por la noche va a haber un asalto, si van a las 3 de la madrugada van a entrar con metralletas y te van o a matar o a sacar o a desaparecer en las cárceles durante meses y meses sin que sepan nada de ti. Es decir, son muchos días preparándose para que cada día puede pasar algo. Entiendo que el desgaste emocional o sois gente realmente muy fuerte,
muy fuerte, que ya venís de muchas luchas. Pilar del asedio, ¿no? Eran 8 alcabalas de hombres con los rostros cubiertos y armas largas. La embajada rusa era con todo su aparato de inteligencia, de espionaje permanente. La de Corea del Norte, a un lado estaba una residencia de una señora de avanzada edad que la sacaron de su casa, se la expropiaron y ahí colocaron un pelotón de francotiradores con mira telescópica, los rifles de asalto y una jauría de perros que nos los mostraban todos los días, ¿no? Con esos Madre. trajes de entrenadores, ataca, ataca, y los perros le brincaban, pero era para el terror psicológico, ¿no? Y evidentemente sentíamos que estaba llegando el momento en que ya era, y nosotros teníamos un ventilador. A mí me habían regalado un ventilador chino que tenía unos conectores con una celda de energía solar que la sacábamos el día, cargábamos nuestros teléfonos y nos podíamos comunicar. Entonces, eso se había convertido, y desde ahí dirigimos, porque era el comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y desde ahí uno estaba encargado de la parte electoral, otro de la parte de comunicaciones, yo estaba en la parte de organización, la jefe del comando de campaña, Magalí Meda, estaba allí trabajando. Entonces no nos podían aguantar eso. Y luego, después de la victoria clamorosa del Mundo González Urrutia, toda esa lucha que hoy se ve reivindicada con el premio a María Corina Machado, una mujer con un coraje, una inteligencia y una integridad extraordinaria. Tú hablabas de ella hace un momento, tú hablabas de ella como la dama de hierro. Yo la titulé la Nelson Mandela de Latinoamérica, porque me parece una auténtica luchadora por las libertades que trasciende Venezuela, va mucho más allá. Es la defensa de la democracia, es la defensa de la libertad y además ante un régimen, como tú decías, asentado en bases criminales que tienen que ver con el narco, tienen que ver con planteamientos de grupos armados y criminales que tiene como sustento a Cuba, en fin, Irán, ¿qué te cuento? Me cuesta mucho entender como gente decente como vosotros, que lo único que hicisteis fue intentar tener unas elecciones democráticas y que tuvisteis que sufrir todo ese calvario y los más de 1000 presos políticos, ¿cómo todo esto el mundo no clama? Es decir, porque parte de lo que he leído de ti cuando entráis en la embajada es que os encontrasteis muy abandonados por la mayoría de la diplomacia internacional que había en Caracas. Excepto Argentina, ¿quién os ayudó? Sí, yo te digo, Pilar, que para mí la diplomacia internacional se había convertido en un aparato inútil. Ya no era lo mismo que habíamos leído de lo que fue las delegaciones diplomáticas en la Segunda Guerra Mundial, en los conflictos de la ex Yugoslavia, de incluso conflictos en el Medio Oriente. No, 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 en Venezuela ni siquiera el embajador de Brasil, que es una potencia en Sudamérica, lo dejaban pasar. Y a pesar de que después que expulsaron a los argentinos, le dieron 72 horas, hasta las maletas las tuvieron que dejar allí, izaron la bandera de Brasil y estaba bajo la custodia de Brasil, pero a los brasileños no los dejaban entrar, ni al embajador. Yo lo veía horas a los funcionarios con esa escuela Itamaraty famosa de Cancillería y que ni siquiera lo dejaban entrar ni llevar nada a quienes estábamos Bueno, allí como su custodia. Y también, hasta el nuncio apostólico, yo le escribí como miembro de la Grey católica. Incluso escribí un libro dentro de la prisión esa de la embajada sobre San Celestino, que es un santo patrono de la ciudad donde yo vivo, Barcelona, Venezuela. Y ni siquiera me respondió el nuncio apostólico. Por cierto, era español. Recién lo habían designado nuncio y decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Después otros obispos, tengo que decirlo, y cardenales, sí se comunicaron con... pero me parece, Omar, me parece gravísimo,
porque al final el nuncio apostólico, que es un alto diplomático, probablemente en muchos sentidos el diplomático más importante por su simbolismo, también es aquel que puede ser más neutral y puede hacer un ejercicio de conmiseración y de preocupación por una víctima, por un represaliado. En este sentido, el silencio es un silencio realmente muy cómplice, que yo creo que deja en muy mal estado al nuncio y al momento aquel del Vaticano. Entiendo que aún era con el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo que Parolín, el actual canciller del Vaticano, pues Sí. había sido embajador en Venezuela. Conoce perfectamente, nos conoce perfectamente a quienes estábamos allí presos, ¿no? Y perseguidos y acosados. Entonces, afortunadamente, Parolín, como sabe que es lo que está pasando en Venezuela, ha tomado una decisión en pro de la liberación de los presos políticos y en la canonización de los primeros santos venezolanos, digna de enaltecer. Pero en aquel caso, la verdad es que desesperados como estábamos, buscamos el auxilio del Vaticano. Yo le escribí incluso hasta el Papa, le mandé el libro de San Celestino de cuerpo entero, porque un Papa, un antecesor de él, nos había mandado el cuerpo incorrupto de San Celestino de más de 2000 años, que lo sacaron de las catatumbas de allá de San Lorenzo en Wow. Roma, y nos mandaron a la Catedral de Barcelona, que es la patrona nuestra ya en la ciudad de Barcelona, es Venezuela. Entonces, le mandé el libro, que seguramente él conocía la historia, pero le pedía que intercediera sobre los presos políticos que eran asesinados, que eran torturados, que todavía están siendo torturados. Hay más de 1000 presos y ahorita hay una represión terrible porque en los estertores del régimen es como un animal herido, que se pone más Vale. peligroso todavía. Sin ninguna duda, es el momento. Yo le hice esta pregunta a María Corina, también te lo voy a hacer a ti, porque me parece fundamental. La impresión que da es que un régimen vinculado, que es un narcoestado, vinculado a intereses oscuros y criminales, no cae por las urnas normalmente. Cae, desgraciadamente, de otra manera. Sin embargo, el papel, por ejemplo, del ejército venezolano ha sido un papel también sorprendentemente silencioso y sorprendentemente muy cómplice. Y los países del entorno que te cuento de Petro, que más bien cada vez están bolivarizándose más. El propio Lula, Brasil, ha tenido unas posiciones demasiado cómplices también con Maduro. En este sentido, todos, y después todo el eje bolivariano que ahoga a Venezuela y que se sirve de ella, por cierto, Cuba, Nicaragua, que te cuento, todo esto ha ido. Pero como yo os veo ahora que hay el premio Nobel, pero también desde los últimos tiempos y las acciones del gobierno americano contra el narcotráfico, os veo optimistas. Pero como tú bien dices, estos regímenes terribles y criminales no caen fácilmente porque los propios intereses espurios los mantienen. ¿Tú cómo crees que va a ir esto? ¿Esto va a ser una caída del régimen? ¿Va a ser una intervención? ¿Va a ser un golpe de Estado de algún tipo, democrático? ¿Hacia dónde va Venezuela? Ya el pueblo venezolano se expresó el 28 de julio del 2024 con las reglas de la propia dictadura, en unas elecciones que ganó nítidamente Edmundo González Urrutia con más de 7,5 millones de votos. Y se robó Maduro las elecciones y a los bravos se juramentó como presidente. No pudo mostrar ni siquiera una seña, porque ni siquiera en los cuarteles ganó. Es decir, él perdió por completo las elecciones y dio un golpe de Estado y se montó en el coroto, pues, ¿no? Como le decimos nosotros en Venezuela. Y ahí está usurpando el poder. Y lamentablemente, las Fuerzas Armadas venezolanas han venido siendo durante 26 años bajo la asesoría de la Cuba castrocomunista y los iraníes se han torcido prácticamente en unas milicias como un brazo armado de la propia dictadura. Hay desde luego el ciudadano militar consciente de lo que está pasando y esas reservas están allí. Eh, la cúpula está muy corrompida, muy infectada por el narcotráfico, por la venta de armamentos, por la trata de personas, por la venta del oro de sangre, la venta por a escondidas de petróleo y otros derivados de hidrocarburos.
en fin. Y entonces hay dos escenarios, o hay una entrega pacífica del poder, porque ya es insoportable la tensión interna y externa que tienen, que sería lo ideal, una transición ordenada, o va a ser violenta. Pues esta violencia puede ser por un detonante externo o puede ser por un detonante interno. Porque en Venezuela, la inmensa mayoría de los venezolanos, más del 95% de los venezolanos, están decididos a desplazar a Maduro para salir de esta pesadilla. Y aquí puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Porque estamos frente también, simultáneamente, a una crisis humanitaria catastrófica. La gente se está muriendo de hambre, se está ¿Tú, muriendo literalmente de hambre. tú Los crees que el hospitales están régimen, perdón, absolutamente desabastecidos, las escuelas destrozadas, los niños no van a la escuela, no hay maestros, porque no tienen ni siquiera para pagar el transporte público y las escuelas están destartaladas. Los servicios públicos han colapsado. Entonces, cualquiera de estos elementos pueden originar un detonante que se los va a llevar como un tsunami. O puede ser frente a la ocupación territorial que tienen grupos como la FARC, el ELN, Hamas, el grupo Hezbollah, los Hezbollah. carteles de la droga, bueno, que la comunidad internacional que está siendo afectada no solo por la migración, sino por la amenaza de pandillas venezolanas que han sido entrenadas y armadas por el régimen para distorsionar y cometer fechorías en el exterior, como es el Tren de Aragua, entre otras pandillas, así como también, desde luego, inundar a pueblos, ciudades, países y continentes de droga a través del cartel de los soles, actúen, por fin se han dado cuenta que el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos. Aquí hay un juego geopolítico peligrosísimo. Aquí está la fábrica de drones misilísticos de Irán, en Maracay, en la base aérea Libertador de la Fuerza Aérea Venezolana. Están fabricando drones con capacidad misilística. Hace pocas horas hubo un atentado con drones a una sede de un alcalde en Colombia, para que ustedes vean lo que está pasando. ¿Lo También la vincula? fábrica ¿Lo de vincula? fusiles. Omar, ¿vincula este atentado a la fábrica de drones que hay en Venezuela? No me extrañaría en absoluto porque ahí hay presencia de estos grupos armados paramilitares colombianos. Pero además es una fábrica de fusiles Kalashnikov en Maracay, en el centro de Venezuela. Producen millones de municiones de fusiles de asalto Kalashnikov que fabrican en Maracay. Entonces, ¿qué están esperando los países del continente? Yo creo que el único que está clarísimo de esta situación, o no el único, pero uno de los que sabe que lo que está pasando es el gobierno de los Estados Unidos, y en este caso el presidente Donald Trump. Lo mismo que el presidente Milei, que sin ambaje y sin rodeos lo ha dicho, que aquí en Venezuela no hay un jefe de Estado, no hay un gobierno. Lo que hay es una banda de delincuentes que asaltaron el poder y quieren exportar ese modelo a otros países del continente. Pero Omar, fíjate que lo que ha pasado en Venezuela, de alguna forma es la metáfora de la inutilidad de las organizaciones internacionales. Maduro ha robado unas elecciones ante la cara del mundo. Todo el mundo sabe que ha robado las elecciones, todo el mundo sabe que no ha mostrado las actas, que vuestro movimiento arrasó en las urnas. Y el tipo, sin embargo, no ha tenido problemas. Todo el mundo sabe que es un hub criminal y que además interactúa en toda la región y que es un riesgo para el mundo. Todo el mundo sabe que gente de Hezbollah tiene pasaportes venezolanos y que además ha ocupado literalmente toda la estructura criminal de la triple frontera. Todo el mundo sabe que esto está contaminando a Colombia de una manera también muy peligrosa. Es decir, este mundo al que tú apelas ya sabe todo esto desde hace mucho tiempo. Los primeros contactos de Hezbollah con el narco colombiano son del 2008. La llegada masiva de fuerzas CUP o de Guardia Revolucionaria a Venezuela la conocemos. Conocemos los aviones, estos fantasmas que nadie sabe que transportan, los pactos militares que se han producido con Irán. Todo esto es un riesgo enorme para el mundo libre y un riesgo enorme, por supuesto, para Estados Unidos y para toda la región. Pero, sin embargo, hasta ahora, hasta la llegada de Trump en su segundo mandato, no está empezando a pasar algo. Es decir, y Milei evidentemente públicamente está claro, pero tampoco no puede hacer mucho más.
¿Tú crees que lo que está ocurriendo ahora con las lanchas de los narcos que está bombardeando Estados Unidos es el principio de algo? Y te diré más, ¿el régimen está preocupado? ¿Está asustado? Efectivamente, esto que está pasando en este momento con las fuerzas aliadas de Estados Unidos y propias fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe, debió ser convocado por las Naciones Unidas o la OEA. Pero ante la inutilidad de estos Ahí organismos, está. bueno, alguien tomó la iniciativa, ¿no? Y por eso es que hay que reconocérselo, ¿no? Y luego, como un efecto dominó, otros países se han involucrado y hay que reconocer también a Argentina, que su justicia internacional también ha condenado a Maduro por todos los delitos cometidos. Entonces, yo creo que ahora Venezuela se ha convertido en el epicentro de una serie de acontecimientos importantes, como por ejemplo el Premio Nobel de la Paz 2025. El mundo como que comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, como nosotros lo veníamos advirtiendo. Cuando vemos lo que está pasando en Colombia, que va Sí, por el claro. mismo camino que Venezuela, ¿no? Dijo, ojo, esto, si no se le pone un detente a esta situación, esto se puede, como una epidemia, expandir por el resto del continente. Y uno de los objetivos de Irán en Venezuela es precisamente ser la cabeza de playa para convertir el Caribe en otro Medio Oriente, para amenazar a su archienemigo, Estados Unidos. Eso lo tiene clarísimo especialistas en análisis geopolítico de lo que se está moviendo en Venezuela. Por eso es que una vez que finalice, que va a ser pronto, la dictadura, la narcodictadura de Maduro, esto también, como piezas de dominó puestos en fila, va a afectar a Cuba, va a afectar a Nicaragua y a los demás países que todavía amasan la posibilidad de entronizarse, a utilizar la democracia para perpetuarse en el poder y Sí. someter a los pueblos a la miseria, porque de la miseria es de la que viven, para darle un mendrugo después para poder sobrevivir, que es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en todos estos países donde el socialismo y el comunismo se han impuesto. Hace poco estuve hablando con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y justamente en la misma dirección de lo que tú comentas, me decía que el principal problema de Colombia en este momento ya no era quién gobernaba, sino cómo se estaba destruyendo las instituciones democráticas. Y me dijo una frase que fue muy rotunda, me dijo, las próximas elecciones no van a ser para salvar un gobierno, van a ser para salvar Colombia. Y era muy claro, es decir, Petro está mimetizando los planteamientos y las prácticas de Maduro. De manera que esta denuncia que tú haces de que ese es un foco criminal que acaba contaminando todo el entorno es evidente. Si cae Maduro, cae Cuba. Si cae Maduro, se resuelve Colombia. Si cae Venezuela y Maduro, cae también Nicaragua. Por tanto, es ese efecto dominó. Pero el problema es cómo se transita hacia ahí. Y claro, los únicos que están actuando de una manera contundente ahora son los americanos. Son acciones bélicas contra los narcos que actúan en su país. Por tanto, en principio, esa es una acción teóricamente interior, pero tiene un efecto brutal dentro de Venezuela. Te hago dos preguntas en este sentido, porque me parece llamativo. La primera es, ¿no te parece curioso que Rusia no se haya quejado de estos bombardeos a los narcos en el Caribe? No ha dicho nada. Y la segunda, también China está muy callada. ¿Tú crees que estos dos países están empezando a oler un cambio y quieren estar en el cambio? ¿O al revés, mantienen al régimen? No, obviamente Rusia tiene sus propios problemas y no va a arriesgar nada más de lo poco que tiene o que le queda para salvar a Nicolás Maduro, que se ha convertido en radioactivo, incluso para hasta la propia presidencia de Rusia. Y lo hemos visto en varios escenarios donde, bueno, para cuidar las apariencias le da la mano, pero no lo invita ni a los BRICS, ni los invita a los grandes reuniones de sus allegados y aliados.
China igualmente ha sido víctima de... Respecto a Rusia, esto que me comentabas, ¿está entonces haciendo Putin con Maduro lo mismo que ha hecho con Assad en Siria? O lo mismo que ha hecho Qatar con Hamas, que de golpe es tóxico y me lo voy sacando de encima. ¿Esa es la idea que crees que está haciendo Putin? Yo estoy casi seguro, y de hecho ya la experiencia del expresidente de Siria le es muy cara. Bueno, ya como que hubo un roce de veneno en su piel en estos días, que es una práctica más o menos frecuente en Rusia, y yo no creo que quiera tener de huésped a Maduro y a sus cómplices, ¿no? En todo caso, se mantiene alejado, no se va a pelear con Estados Unidos por Maduro. Y los chinos incluso han sido víctimas del saqueo de Maduro y sus cómplices del cartel de los soles. Fíjate que en los últimos días le habían dado, en los últimos meses, un fondo chino que llamamos nosotros de 35.000 millones de dólares. Y ni un solo centavo llegó a Venezuela. Se lo robaron. 35.000 millones de dólares a través de una institución bancaria que llaman Bandes, el Banco de Desarrollo. Dice, 35.000 millones de dólares a los chinos se lo robaron. Y los chinos lo que están tratando es de cobrar sus reales, ¿no? Y ni siquiera una obra pueden mostrar, es que no hicieron ni siquiera una escuela. Es algo absolutamente obsceno lo que ha pasado con los chinos, y los chinos no se han metido. Incluso hasta Brasil, que ideológicamente lo ha estado aliado, en este momento está neutralizado. No reconoce a Maduro como presidente. Y no dicho, esta boca es mía. Y los últimos movimientos del gobierno norteamericano también vale la pena destacar. Acaba de firmar un acuerdo con Antigua y Barbuda. Es decir, ha desbaratado lo que fue la estrategia de Chávez y de Maduro de comprar los votos de los grupos de países del Caribe a través de Petrocaribe. Le regalaba petróleo a todas estas islas y conseguía los votos en la OEA para hacer lo que quisiera. Estados Unidos lo ha desbaratado. Hoy acaban de firmar un acuerdo, Estados Unidos, Barbuda y Antigua, dos de los antiguos aliados de Chávez y de Maduro. Es decir, se está moviendo el escenario y creo que todo apunta a que esto es inminente, esto no tiene vuelta atrás. Maduro, estamos viendo la agonía de un régimen terrible que destruyó y saqueó a Venezuela. Fíjate que en muchos aspectos hay un paralelismo con lo que ha ocurrido también en los acuerdos de Sharm el Sheikh en Egipto con el tema de Oriente Medio. Estados Unidos tiene la habilidad de primero neutralizar y después pactar y aliarse con todos los países árabes y musulmanes del entorno para reforzar la caída de Hamas en este caso y el aislamiento de Irán. Es decir, me parece muy interesante que antes de llegar a Egipto, previamente ha habido conversaciones con Turquía, con la propia Qatar, que era un financiador directo de Hamas, con Arabia Saudita, etcétera, etcétera. De manera que ha sido como ir envolviendo. Y lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela se parece. Es decir, la misma estrategia, Pilar. Exacto. Es la misma estrategia, desbaratando sus aliados en el Caribe, desbaratando sus aliados en el continente. Hoy también Boric, el presidente de Chile, que también era un aliado de Maduro hasta que cometió la fechoría de asesinar a un teniente que estaba, Ojeda. Bueno, hoy acusa a Maduro directamente, él, el presidente Boric. Neutralizado Brasil, quien tiene mucho que perder con un enfrentamiento con Estados Unidos y con la propia China. Es decir, es la misma estrategia. Todos los que eran sus aliados lo han dejado solo. Hasta los cubanos, el vicecanciller cubano acaba en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que no se iba a meter en un conflicto con Estados Unidos por defender a Maduro. Y cambiaron el embajador recientemente y hemos visto cómo han salido los cubanos de Venezuela. Hizo un acuerdo con Trinidad y Tobago, hizo un acuerdo con Guyana, ha hecho un acuerdo con todos los países que rodean a Venezuela. Lo va aislando, pero como tantas veces lo había solicitado públicamente la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que es la verdadera líder de los venezolanos en este momento.
No, la verdad es que yo creo que lo vamos clarificando, pero si Rusia no está actuando y está calladito y se va alejando, China lo mismo, y los entornos posibles aliados, excepto Petro, tampoco se están moviendo en su favor, Maduro, el aislamiento de Maduro se parece al de Assad indiscutiblemente y va a ir a... Pero el final, claro, yo me imagino que el final de Maduro tendría que empezar por una revuelta ciudadana. Me imagino la gente en Venezuela saliendo a la calle diciendo basta ya, vete, ¿no? Reforzada en parte, y me imagino también bueno, con los países del entorno que tengan ganas de ayudar a caer el régimen. Pero puede ser un momento terrible. Las dictaduras que caen mal matan mucho al final. ¿Tú ves la posibilidad de que sea un final violento? Yo creo, Pilar, estoy convencido, tengo la certeza que el pueblo venezolano, incluyendo hasta sus propios colaboradores, ¿ah? Hay un refrán, creo que es universal, pero en Venezuela se repite mucho, ¿no? Que los amigos van al cementerio a despedir a sus amigos, pero no se entierran con ellos, ¿no? Entonces, eh, primero, en primer lugar, los venezolanos no van a ofrendar su vida para defender a Maduro, porque todos, sin excepción, son víctimas de esta destrucción terrible que ha sufrido nuestro país. Eh, y de manera que él está solo interna y externamente. Pero además, María Corina ha tenido la habilidad de organizar un movimiento subterráneo, interno, indetectable, que tiene millones de venezolanos organizados y que en las últimas horas han dado demostraciones fehacientes que han sorprendido a propios extraños, ¿no? Y en el momento que ella lo indique, el pueblo venezolano va a salir a celebrar, ¿no? A celebrar. Y en el momento que le pida a los venezolanos que sustenten el periodo de transición, que va a ser obviamente difícil, sin caos, sin violencia, lo van a acatar, como acataron cuando ella le dijo, no salgan a votar en esas farsas electorales. El 90% se quedó en sus casas, En su dejaron las casa. calles desiertas, los centros electorales vacíos. Y cuando les pidió que votaran por el mundo González Urrutia, también lo hicieron. Cuando González Urrutia era muy conocido en el mundo diplomático, pero no era un político de calle que lo conociera todo el mundo. Y ese mito de que los votos no son transferibles, ella también lo rompió. Le dijo, voten por Edmundo González Urrutia y lo eligieron presidente. Bueno, Ella le va a porque decir al pueblo detrás venezolano, de... tranquilos, tranquilos, que la justicia se encargue de estos bandidos, de estos bandoleros, y nosotros a reconstruir nuestro país. Iba a decir, es que cuando yo lo veo a usted o a Edmundo González, vemos a María Corina. Yo creo que es una fuerza de la naturaleza esta mujer, es una líder nata y además ha conseguido una credibilidad y una honestidad en su lucha política que hoy por hoy es indiscutible. Por eso tiene un premio Nobel de la Paz. Le pregunto, Omar, ¿están preparados para la transición? Habrá un momento que esto caerá y ustedes tendrán que comandar este país, pero el país está roto. Las estructuras están rotas, las instituciones están contaminadas, tienen unas estructuras criminales en el interior muy complejas. ¿Están preparándose para la transición? ¿La están trabajando? ¿Sabes qué primeras leyes se van a implementar? Es decir, ¿hay un equipo de trabajo para preparar un gobierno de transición? Tenemos años preparándonos para este momento. Y efectivamente hay programas para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días, para los 5 años, para los años por venir. Garantizar, por ejemplo, los servicios fundamentales, electricidad, agua, gasolina, sobre todo alimentación. Y hay todo un programa de especialistas de los más importantes. Hay para educación, para salud. Venezuela, Tierra de Gracia es el programa de gobierno, ¿no? Donde hay una modificación absoluta de lo que ha sido todo esto. Él destruyó la descentralización, concentró el poder, me refiero a Chávez y después a Maduro, y respetó la propiedad privada, expulsó a las empresas, las industrias. Todo eso se va a revertir y con programas muy específicos, con los técnicos más importantes de nuestro país y con la ayuda de altísimas autoridades y académicos del mundo, así como también de dirigentes políticos. Es decir,
para la macroeconomía y para la microeconomía. Darle de comida a la gente de inmediato porque se están muriendo de hambre. Los niños están faltos de nutrientes, lo que tú sabes que tienen unos efectos irreversibles en la capacidad cognitiva de los niños cuando no reciban los alimentos necesarios. De eso estamos padeciendo. Y hay programas de emergencia que lo vamos a aplicar de inmediato. Y para someter a esos grupos de delincuentes que han tomado el territorio de Venezuela, también hay programas específicos, ¿no? Nosotros no nos chupamos el dedo y sabemos la capacidad brutal que tienen estos grupos y para ellos también estamos preparados. Yo me imagino que para la reconstrucción van a necesitar la ayuda americana, tanto en lo económico como en lo político. Yo creo, y supongo que ya hay conversaciones al respecto con Marco Rubio. Un poco el plan que tuvo Colombia en su momento con Pastrana cuando se luchó contra el narco y Estados Unidos, que ahora Petro lo ha destruido. Me imagino que Venezuela... Yo recuerdo, nosotros recibimos los venezolanos millones de colombianos que venían huyendo de la violencia, del crimen, del narcotráfico en Colombia y del esfuerzo del presidente Pastrana, del esfuerzo del presidente Álvaro Uribe, que, bueno, devolvió a los colombianos la tranquilidad de vivir en su país, de poder transitar por sus carreteras sin temor a ser secuestrados o a un carro bomba o una motobomba, como estamos viendo ahora que han resurgido, ¿no? Después de tanto esfuerzo, incluso la comunidad internacional reconocía al colombiano sin necesidad. Antes le pedían cualquier tipo de documentos y ahora reciben a los colombianos y eso está cambiando. Y yo se lo digo a los vecinos colombianos, véanse en ese espejo. Yo veo con mucha preocupación la conducción de Gustavo Petro en Venezuela, en Colombia, porque ya nosotros pasamos por eso, ¿ya? El encandilamiento de promesas populistas y el financiamiento de organizaciones criminales y delincuenciales, eso lo vivimos los venezolanos. Entonces, nosotros mismos nos decían los cubanos, miren, mira que así empezó Cuba cuando llegó Fidel Castro y Raúl Castro al poder. Y yo decía, no, Cuba es una isla, nosotros tenemos petróleo, nosotros tenemos oro. Bueno, y ahora que tenemos 26 años de destrucción y saqueo, decía, ¿cuánta razón tenían los cubanos al advertirnos de los peligros que se nos avecinaban? Y yo se lo digo ahora a los colombianos, cuidado por ese camino, porque por ese camino lo que le viene es desgracia, miseria y violencia. Ahora que estoy acabando, Omar, en esta entrevista que me parece, bueno, yo la vivo con intensidad, sin ninguna duda, no puedo dejar de preguntarle por el papel del gobierno español, de Pedro Sánchez, de sus aliados. Leí un tuit del líder de Podemos, Pablo Iglesias, equiparando el Premio Nobel de la Paz de María Corina con Hitler, diciendo que era como si se lo hubieran dado a Hitler. Y el propio Pedro Sánchez se ha negado a felicitar a María Corina por el Premio Nobel de la Paz, con excusas baratas que la hemeroteca ha roto, porque el tipo siempre había felicitado el Premio de la Paz, por tanto no ha querido hacerlo. Y luego también hay ahí la sombra siniestra de Zapatero yendo a Venezuela permanentemente, etc. Este paquete español, ¿cómo este papel de España, de la España gobernada por Pedro Sánchez, con Zapatero en la sombra y con la gente de Podemos en el gobierno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo valoras? Yo, lamentablemente, España está bajo la administración de Pedro Sánchez. Yo en la Asamblea Nacional como diputado fui quien propuse se declarara persona no grata a Zapatero, al ex jefe del gobierno español, por todo el daño que le estaba haciendo a Venezuela. Pero eso es un grupo donde está Zapatero, donde está Iglesias, que se han lucrado de la miseria de los venezolanos, han hecho los más sucios negocios. Aquí está el caso del embajador Morodó en España, en Venezuela, que está siendo juzgado por lavado de dinero de lo que se han robado en PDVSA, lo que está pasando con los ministros de Pedro Sánchez, con líneas aéreas fantasmas,
con el trasiego de oro, y es recogido por altísimos funcionarios del gobierno español de Pedro Sánchez en el aeropuerto de Barajas. El caso Bueno, sí. el caso, esos son, y no lo digo yo, lo dice la propia policía, los propios cuerpos de investigación español que están vinculados con la corrupción de Venezuela. Incluso la Telefónica también está involucrada en escándalos con el régimen. Hay mucha plata de por medio que han financiado a los depredadores de las riquezas en Venezuela, dejando el país en la inopia, pero también para corromper al gobierno español. Cuando se sepan hasta dónde llegan los tentáculos del chavismo con el gobierno español, los españoles se van a quedar sorprendidos del grado de corrupción que hay en ese gobierno y del cual uno de sus artífices fundamentales es Rodríguez Zapatero, porque los venezolanos conocemos muy bien de sus andanzas por este país. Pues explíquenlas y demuéstrenlas, porque en España no llega. Hoy en día continúa siendo Zapatero el ideólogo prácticamente de Pedro Sánchez, el hombre, el artífice de su gobierno de alianzas. Es decir, no parece, yo aquí en Latinoamérica escucho a colombianos y a venezolanos hablándome de Zapatero y allí no hay manera de que esto estalle. O sea que si finalmente tienen ustedes un dossier, va a ser muy bueno que se pueda conocer. Omar, estamos al final. Quiero volver al pensador, al escritor, a ese hombre del Renacimiento que se las ha visto convirtiéndose casi en el protagonista de una película de fuga espectacular en la embajada. Dime, el día que veas que esto ha caído y que ya va de verdad y que verás a tu presidente donde tiene que estar, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu primer momento? ¿Cómo te vas a sentir? Tanta lucha. Con mi maleta lista, porque sé que esto puede ser muy pronto. Pero una de las emociones más grandes que vamos a registrar en Venezuela es la reunificación de la familia. Como tú has dicho, Venezuela está rota, pero está rota en su parte más sensible, la familia. Hay abuelos que no conocen a sus nietos sino a través de una pantalla de un teléfono, o una tableta, o un computador. Esposas, matrimonios fracturados, hermanos. Y yo estoy seguro que al caer la dictadura de Maduro, los puertos, los aeropuertos, las carreteras serán insuficientes para que millones de venezolanos regresen a la patria y comience una nueva etapa, una nueva era, que sin duda alguna trae sus dificultades, pero son el solo ver el paisaje, los olores, la música, la comida de los venezolanos. Eso lo añoramos todos, todos. Y estoy seguro que muy pronto se va a dar. Eso es uno de los entresijos donde se ha metido la conexión emocional de esta mujer excepcional, y perdona que lo repita tantas veces, lo de María Corina Machado, porque ella se ha metido en dos entresijos que para mí son fundamentales. Uno es que esto es una lucha no solo política, esto es una lucha espiritual, es una lucha entre el bien y el mal. Eso para los venezolanos es fundamental porque hemos visto toda esa oscuridad que ha rodeado todo este proceso. Pero igualmente, el otro entresijo importante en el que se ha metido María Corina en el alma y en el corazón de los venezolanos es la reunificación familiar. Y aquí yo he visto hombres, mujeres, ancianos, niños llorando cada vez que ella explica cómo se va a dar esa reunificación. Y eso es lo más importante. Con eso es que sueño, Pilar. 8 millones de exiliados, sin ninguna duda, estamos hablando del exilio más importante del mundo. Yo que estoy ahora, cuando aquí en Argentina tomo coches o remises, que mayoritariamente son conductores venezolanos, siempre hago la misma pregunta. Si cae el régimen, ¿volverás? No he encontrado aún ningún no. Todos me dicen, volveré. Es decir, realmente hay un amor por la patria herida, por la patria...
Bueno, les deseo, Omar, y os deseo a todos que ese amanecer de la libertad sea cercano, sea pronto y sea lo menos violento posible para que pueda volver a renacer Venezuela. Seremos muchos los que vamos a alegrarnos desde todas partes del mundo. Yo desde mi Barcelona, la Barcelona catalana, voy a recordar a este otro barcelonés venezolano, y a todos ustedes mucha suerte, mucha fuerza y gracias por tanta dignidad. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a tu equipo y sobre todo muchas gracias a toda tu audiencia y a todos los que han comprendido que los venezolanos somos gente buena, trabajadora y no lo que ha proyectado este régimen terrible, que incluso nos han puesto a dudar de la integridad de una nación que lo que sabe es abrir los brazos y el corazón hacia el mundo entero y que de nuevo volveremos a ser la referencia de prosperidad, de bonomía, de alegría que siempre debimos ser y que seremos de nuevo. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros y suerte.